Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra sesión de el curso de ética. Hoy día vamos a pasar a una nueva sección del texto, del programa. Vamos a ver los deberes prima facie. A ver, voy a poner en el título en el pizarrón. Bien, recuerden el problema de fondo que estamos tratando de responder o resolver es el de la teoría del deber. ¿Qué es lo que determina que una acción sea obligatoria o prohibida o, si quieren ustedes, lícita? Sabemos que el vocabulario normativo se puede reducir a estos tres adjetivos: obligatorio, prohibido y lícito, pero en realidad estas tres propiedades no son independientes, sino que son interdefinibles. Basta que tengamos claro cuál es el criterio definitorio de uno de ellos para tener los dos restantes a través de la negación. Bien, entonces hemos visto en primer lugar el utilitarismo del acto, luego pasamos a Kant. En tercer lugar vamos a ver los deberes prima facie, ¿sí? Entonces es una tercera propuesta de qué es lo que constituye un deber ético o moral. El autor que voy a presentar esta tarde es el William David Ross, de la primera mitad del siglo pasado. Frente a la alternativa entre utilitarismo del acto y la teoría kantiana, Ross trata de hacer una mediación entre ambas propuestas. Ahora, veamos qué es lo que significa prima facie. Bueno, es una expresión que está en latín, pero antes de eso, veamos un poco la motivación que tiene Ross para proponer su teoría. Ross nos va a dar una lista de deberes prima facie, pero antes de llegar a eso, quisiera ver cuáles son las motivaciones que están detrás de él para llegar a su posición. A ver, en primer lugar, cree Ross que hay cierto papel que juega la persona individual en la determinación de los deberes. Eso quiere decir que, con otras palabras, según este autor, los deberes no son impersonales, es decir, que tienen un grado de abstracción que independiza las circunstancias particulares en las que se halla cada sujeto, ¿sí?
Entonces, eso como primer punto, voy a anotar en el pizarrón. Bien. A ver, por ejemplo, pensemos en el siguiente par de situaciones para ver qué sería preferible de hacer. Bueno, no tanto preferible como, sino más bien, ¿qué es lo que se cree que es el deber de una persona? Entonces, voy a presentarles una pequeña matriz. A ver, no, simplemente voy a comparar dos situaciones. En la situación A, se hace un bien menor a los hijos o a los familiares de uno, ¿sí? Bien. A ver, miren, esta es la alternativa que les presento. En la situación A se puede producir menor bien a los hijos de uno. En vez de hijos podríamos poner familiares, por ejemplo, papás, esposos, hermanos, etcétera, abuelos, tíos, primos, frente a la segunda alternativa, que es otra acción que una persona puede hacer, mayor bien a unas personas desconocidas. ¿Qué se debería hacer? ¿Sí? La pregunta no es simplemente qué hacer o qué hace la gente, ¿sí? ¿Cómo suele actuar? Esas no son preguntas éticas. Eso podría estudiar un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo. La pregunta de nuestra asignatura es por el deber. ¿Qué se debe hacer? ¿Sí? Y bueno, la pregunta suplementaria básica es ¿por qué? ¿Sí? Bien. Entonces, el, si es que nosotros fuéramos o tuviéramos una tendencia utilitarista, escogeríamos la opción A. Estamos hablando de un bien intrínseco y según el utilitarismo, el criterio de la acción correcta, debida, es aquella que produce el máximo bien posible a la mayor cantidad de personas. Entonces, es simplemente cuestión cuantitativa. Si en la alternativa A se hace menor bien, perdón, en la B mayor bien, entonces para el utilitarismo hay que escoger la opción B. Bueno, y parece que me equivoqué. Perdón, yo al mirar la pantalla veo estos signos al revés, ¿sí? Y creo que eso causó tal vez un poco de confusión. A ver, entonces, el,
La opción B es la que elige el utilitarista del acto. En cambio, aquello en lo que insiste David Ross es que no siempre estamos obligados a producir la mayor cantidad de bien. ¿Sí? A ver, y para ver si es que ustedes están o no de acuerdo con este primer punto de David Ross, hagamos un sondeo de opinión. ¿Sí? Quisiera que por favor alcen la mano. Voy a poner vista en galería. ¿Quiénes están de acuerdo con que lo que se debe hacer? ¿Sí? Recuerden, esta es nuestra pregunta. Lo que interesa es, ¿qué es el deber? ¿Sí? Por favor, alcen la mano quienes están de acuerdo con que hay que realizar aquella acción que produzca el mayor bien. Por lo tanto, opción B. Y podría ser, por ejemplo, ayudar a desconocidos. Alcen la mano, por favor. A ver, la idea es que si tengo que hacer o la acción A o la B, ¿cuál debería hacer? ¿Sí? ¿Están 3 a favor de B? ¿Alguien más? ¿Nadie más? 4. A ver, Fernanda, están... Es por los dos. Sí, los ya, dos. ya, perfecto. Entonces ahí están 5 votos. Gracias, Fernanda. ¿Quién más? Ya voy a cerrar el conteo. Bien, quedémonos ahí. Gracias. ¿Pueden bajar la mano? Bien. Paulino, baje su mano. Gracias. Ahora, por favor, les pido que alcen la mano quienes están a favor de la opción A. Ayudar o hacer menor bien a los hijos. Estamos con 2. Sigan, por favor. No nos demoremos. A ver, estimados estudiantes, el resultado de este brevísimo sondeo de opinión es que aproximadamente un séptimo del curso está de acuerdo con David Ross. Ross insiste en que al momento de examinar qué es lo que tenemos que hacer, no podemos poner entre paréntesis la identidad de la gente. Cuando digo agente, me estoy refiriendo a la persona que actúa. No estoy diciendo la gente, sino el agente. Entonces depende de quién va a realizar la acción. ¿Sí? Esa persona tiene relaciones con con determinadas otras personas. Por ejemplo, sus familiares, puede ser sus vecinos. Pero si es que fuera, y puede haber un conflicto entre vecino y familiar, ¿sí? Aquí puedo, en vez de hijos, aquí es hijos propios, aquí los hijos ajenos, ¿sí? Bueno, entonces David Ross nos llama la atención con respecto a esas situaciones particulares en las que cada uno está inmerso en en determinados grupos. Y esa pertenencia a esos grupos, esa adhesión que tiene a ciertos grupos, puede tener una influencia que va a producir un resultado diferente dependiendo de esas relaciones que uno mantiene con otras personas. Bien, ahora avancemos hacia un segundo punto. Ross
hace una segunda distinción y nos dice que los deberes, según el consecuencialismo, solo dependen del futuro. Es decir, ¿qué es lo que se va a producir? ¿Cuáles son los resultados que sucederán? Esas obligaciones utilitaristas son lo que Ross llama prospectivas, miran hacia el futuro. ¿Sí? Pero Ross cree que también hay otro tipo de obligaciones que son retrospectivas, que miran hacia atrás. ¿Sí? Bien. Sí, el criterio el criterio utilitarista del deber es prospectivo porque nos está pidiendo que seleccionemos cuando estamos en un proceso de decisión, que escojamos aquella alternativa que va a producir la mayor cantidad de bien intrínseco. Y eso sucede en el futuro. Pero Ross dice que hay otro tipo de deberes que en lugar de que sean determinados por lo que va a suceder después de tomar la acción, los deberes dependen de qué es lo que uno ha hecho en el pasado. Esos son retrospectivos. Recuerden, estas dos palabras tienen origen latino. Retro es hacia atrás, ¿sí? Pro es hacia adelante y en ambos casos tenemos el verbo specto, ¿sí? Specto, que significa mirar. Bien. Entonces, este segundo punto introduce la temporalidad como un factor determinante al momento de examinar qué es lo que debemos hacer. Otra manera de introducir esta distinción entre dos tipos de deberes es hablar de deberes a fin de y deberes a causa de. ¿Sí? Los primeros, los deberes retrospectivos, son a causa de, ¿sí? Mientras que los prospectivos son a fin de. ¿Sí? Bien. Los deberes a causa de están fijados en el pasado. Algo ha sucedido antes de la acción como un antecedente. Y es eso lo que va a determinar la obligación a hacerse. En cambio, en el segundo tipo de deberes, aquí hay una teleología. ¿Sí? Recuerden, telos es fin, objetivo, propósito, meta, el hacia dónde. ¿Sí? Entonces, eso siempre está en el futuro.
Aristóteles habló acerca de una causa final, ¿sí? Pero, y podría parecer que dentro del esquema aristotélico, esta distinción no tiene tanto sentido porque en ambos casos estamos hablando de causas. Les pido, por favor, pongamos a un lado esa clasificación de las 4 causas en Aristóteles y más bien relacionemos aquí causa con el pasado y fin con el futuro. Veamos ejemplos. La cuestión de la justicia. Por ejemplo, justicia penal. Y nosotros podemos decir que quien actúa bien merece una recompensa, quien actúa mal merece un castigo. ¿Y eso por qué? Eso depende de qué es lo que se ha hecho. Ejemplo, un criminal o un inocente. ¿Sí? ¿A quién vamos a castigar? La respuesta, según el punto de vista en el cual se ubica David Ross, es que la justicia no es un deber prospectivo que mira al futuro, ¿sí? Es decir, que el juez no debería preguntarse en qué situación vamos a estar mejor, en dónde se va a producir mayor bien, mayor felicidad. Eso sería pensar de acuerdo a fines teleológicamente. Ross cree, y tal vez la mayoría de ustedes esté de acuerdo con que al hablar de justicia tenemos que preguntarnos si la persona, pensemos de un abogado que está en un juicio, si esa persona acusada es culpable o inocente. Entonces, depende de si tenemos evidencias de que realmente cometió, por ejemplo, un crimen, de que por lo tanto es responsable, o no, ¿sí? Es que podemos probar lo uno o lo otro, y eso se refiere al pasado, es a causa de. Según Ross, un juez no puede preguntarse en cuál de las dos alternativas de si le juzgamos inocente o le juzgamos culpable, que ese juicio final que va a tener el acusado esté dependiendo de dónde se va a producir mayor bien, ¿sí? Mirando al futuro, a las consecuencias. Bien, entonces, nuevamente voy a hacer un pequeño sondeo de opinión para que ustedes tomen una posición con respecto a este segundo punto que hace David Ross. A ver. Ya, gracias. Discúlpenme, estaba sin grabar el video. Suspendí la grabación mientras estaba haciendo la votación para que quien en otra hora mire el video no pierda tanto tiempo hasta que se termine la votación y me olvidé de hacer la grabación. Bueno, estoy poniendo el ejemplo de qué pasa cuando al decir la verdad podemos poner en peligro la vida de una persona, ¿sí? Que golpean la puerta de la casa y al momento de que el dueño abre la puerta, un extraño que está como enfurecido con un puñal en mano pregunta si está tal persona en la casa y está buscando a un amigo que está escondido en nuestra casa. Kant cree que ni siquiera
en ese caso, cuando gracias a que nosotros mentimos, es decir, no decimos la verdad, y a consecuencia de lo cual estamos salvando la vida de una persona, ni siquiera en esos casos tenemos que mentir. Claro, Kant, en este caso concreto, nos va a aconsejar que guardemos silencio, así que no digamos nada, pero haríamos mal, es decir, actuaríamos de forma incorrecta, inmoral, si es que mentimos. ¿Sí? Bueno, no siempre el mentir puede tener las mejores consecuencias, porque podría suceder también que si nosotros decimos, no, no está aquí, y hasta que nosotros demos la respuesta, nuestro amigo que estaba oyendo la conversación se escapa por la puerta de atrás. Y desgraciadamente, cuando esta persona que está con el puñal, este criminal en potencia, oye que no está escondido en la casa a quien está buscando, se va por atrás y le encuentra a la víctima y le mata. ¿Sí? Entonces, no sirvió de nada esa mentira. ¿Sí? Bueno, siempre se pueden encontrar escenarios en los que la intención que tiene uno es contraria a los hechos que a futuro van a suceder. Bueno, a ver, ordenemos los pensamientos que he dicho hasta ahora en este tercer punto. Kant es alguien que cree en que hay deberes absolutos. Es decir, que se deben cumplir siempre, cabalmente, de modo perfecto, sin ninguna cualificación. A ver, pero por supuesto, la posición kantiana es un poco más complicada. Pensemos, por ejemplo, ¿qué hacemos con el imperativo o la prohibición de no matar? ¿Será eso un mandato absoluto o en ciertas ocasiones estamos legitimados a matar? Kant era de la opinión, si no estoy mal recordado, de que un asesino merece la pena capital. Es decir, si es que alguien no respeta la vida de otra persona, ¿por qué le vamos a respetar a él? ¿Sí? Ahí no habría equidad. Bueno, dejemos de lado, por favor, esa pequeña complicación. La línea general, la tendencia que tiene Kant es a creer que hay obligaciones absolutas, como esta sencilla de decir la verdad o no mentir. En cambio, Ross cree que hay ciertos deberes que son absolutos solamente a primera vista, y eso es lo que significa prima facie. ¿Sí? Voy a dibujar esta flecha en ambos sentidos, pero tachada por la mitad, ¿sí? Que significa al contrario, opuestamente, lo que piensa Ross. ¿Sí? Hay deberes prima facie, ¿sí? Deberes que son absolutos, pero solamente a primera vista, siempre y cuando no esté en conflicto con otros deberes prima facie. A ver, en latín, la palabra
facie está en ablativo, en nominativo es facies, faciei es de la quinta declinación. Nosotros no alcanzamos a ver, sino hasta, si no estoy mal, hasta la tercera declinación. Entonces, esto es ablativo singular. Facie es femenino, por eso el adjetivo este es, está también en femenino. Prima facie, a primera vista. Bien, lo cual quiere decir que hay una acción que es obligatoria siempre y cuando no choque con otra obligación que también tiene títulos o méritos para ser considerada un deber prima facie. ¿Sí? Bien, entonces hay que reconocer que en ciertos casos estamos ante conflictos de deberes. A ver, ejemplos. Hay una persona que se está muriendo, perdón, ahogando en un cuerpo de agua y es salvado por otra persona. ¿Sí? Entonces, ese hecho de haber sido salvado hace que la persona salvada quede en deuda con quien le salvó. ¿Ya? Eh, por gratitud, por reciprocidad. Y si es que a futuro hubiera una ocasión en la que quien fue salvado puede a su vez devolver ese favor, ¿sí? En el caso de que la otra persona esté en riesgo de perder su vida, entonces la persona que fue salvada debería también hacer algo para ayudarle al otro. Bien, ahora sucede que quien salvó la vida a la otra persona que estaba en el agua es un criminal nazi que está siendo buscado por el gobierno alemán. Me parece que este ejemplo es de la vida real. Quien salvó a quien se estaba ahogando vivía en uno de los países de América del Sur. No recuerdo exactamente en cuál. Supongamos que sea Uruguay. Entonces, se entera de ese hecho la persona que se estaba ahogando y por lo tanto entra en un conflicto, ¿sí? O si quieren ustedes, de un dilema moral. Ambas alternativas de acción están respaldadas por una norma. Por una parte, o sea, el dilema es si quien fue salvado y está en deuda con respecto a esta otra persona que ha resultado ser criminal, debería denunciarle, indicar cuál es el paradero y por lo tanto coadyuvar a que sea detenido, apresado y luego juzgado, tal vez pasar el resto de su vida en la cárcel. O, bueno, eso, se trata de que quien es culpable debería recibir su castigo y para eso uno no podría encubrir, no podría colaborar para que no se haga justicia o para que se entorpezca la justicia. Ahora, por otra parte, hay el deber
de gratitud, de reciprocidad, debería guardar silencio. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos nosotros un conflicto de deberes. Cada uno de estos deberes entra en contradicción con el otro, y entonces en esos casos, ¿qué se debería hacer cuando dos deberes chocan entre sí? A ver, no sé si tal vez ustedes tienen otro ejemplo que quisieran poner. Yo les puse un caso semejante al que les voy a enunciar en este momento, que hay una persona que quiere lavar dinero. Se supone que el dinero es sucio, es conseguido gracias a actividades ilícitas. Piensen, por ejemplo, explotación de mujeres, que es a la fuerza están ejerciendo la prostitución, y se lucra a partir de eso, se enriquece. Ahora, tiene tanto dinero que quiere hacer un donativo a, digamos, a un orfanato o a un ancianato. Puede ser $500,000. Pongámonos en la posición o consideremos la posición de quienes administran esta casa de beneficencia. El recibir esa cantidad de dinero les va a ahorrar muchísimos problemas por un larguísimo tiempo. Pero ¿es ético recibir esa donación? Puesto que estarían contribuyendo a que esa actividad ilícita del donante continúe. Y por lo tanto, como que entrarían a formar parte de esta red de lavado de dinero. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la acción de vida y por qué? ¿Cómo determinamos lo que tenemos que hacer? Ese es el dilema. A ver, entonces, veamos qué es lo que nos sugiere Ross. A primera vista, si es que no consideramos nada más, la obligación de los administradores de esa casa es la de sacar adelante el ofrecimiento, la prestación de servicios a gente que lo necesita. Ya, esa es la obligación prima facie. Pero por otra parte, también hay la obligación de no ser cómplice de lavado de dinero. Nuevamente, esta segunda obligación también es prima facie. O sea, independientemente de otras circunstancias que podrían colisionar con esta segunda obligación, entonces habría que respetar, habría que no colaborar con un enriquecimiento ilícito. Eso pena de convertirse en culpable. Entonces, cuando dos obligaciones que tomadas en sí mismas, en aislamiento, por separado, son obligaciones prima facie, cuando chocan entre sí, entonces dejan de ser obligaciones prima facie. Y entonces, en ese caso, Ross, cuando hay conflicto de deberes, Ross nos dice que habría que escoger aquel deber que produce el mayor bien. A ver, bueno, entonces permítanme
Verán, entonces voy aquí a caracterizar un deber prima facie. Es un deber absoluto, pero que no entra en conflicto con otro deber prima facie. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, sobre la base de estos 3 puntos, en segundo lugar, Ross nos presenta su lista de cuáles son esos deberes prima facie. A ver, pero voy a hacer aquí un pequeño receso y a la vuelta continuamos.